Dice la palabra del Señor. Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. En la Reina Valera dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Vamos a orar. Amado Señor y Padre eterno, una vez más te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nuevamente me das el privilegio, Señor, enorme de poder compartir tu palabra, Señor. Y como siempre decimos, Señor, es un privilegio, pero es un gran desafío, Señor, pararte acá y transmitir lo que tú quieres a tu iglesia, Dios. Qué responsabilidad tan enorme, Señor, la que has encomendado a aquellos hombres que deciden predicar tu palabra. Por eso yo en esta noche clamo, Señor, para que sea tu Espíritu Santo obrando a través de mí, Señor. Que yo sea solo un instrumento en tus manos, Señor. Padre, quita toda sabiduría humana de mi vida en estos momentos, Señor. Todo deseo del hombre, Señor, que no sea tuyo, quítalo, Padre. Y que solo sea tu palabra, Señor, trazada en esta noche, conforme a tu voluntad, Dios. Bendice a cada hermano aquí presente, cada persona que nos visita hoy, Señor. Que tu palabra, Dios, haga la obra, Señor, en cada corazón. Que penetre hasta lo más profundo de nuestros seres, Señor, y que nos redarguya, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Dice la palabra del Señor, es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Y como dice la Reina Valera, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ahora estábamos cantando esta canción muy bonita, por cierto, y wow, qué letra la que dice. Y si la recordamos, decía, no puedo vivir sin ti. ¿Realmente vivimos eso? ¿Realmente lo que cantamos ahora lo vivimos? ¿O se queda en una promesa más?
Señor nos repite y nos repite. El domingo el Señor hablaba a través del pastor de que ya no podemos ser niños, debemos madurar y crecer espiritualmente. Y la vida cristiana sabemos que es dura y difícil, pero debemos esforzarnos. Pero ¿cómo estás tú llevando tu vida? ¿Cómo estás cuidando tu pie? ¿Cómo es tu conducta allá afuera? ¿Y cómo llegas a presentarte a la casa del Señor? El comportamiento en la casa de Dios debe ser motivo de preocupación para el que asiste a ella. ¿Pero por qué preocupación si yo vengo a adorar a Dios? La preocupación es porque debo saber cómo me estoy presentando delante del Señor. Y el rey Salomón escribe en el libro porque él observaba a los israelitas cuando llegaban a ofrecer los sacrificios al templo. Pecaban, llegaban con su sacrificio, el cordero, para presentárselo al sacerdote. Presentar ese sacrificio, quemar esa carne, y ya con eso, él quedaba libre de pecado. Pero ¿cuántos de nosotros estamos viviendo como esos israelitas? ¿Cuántos de nosotros deseamos ser como esos israelitas? Pequé, llevo mi sacrificio, que lo maten y listo, ya quedo libre de pecado. Fácil. ¿Y qué pasa cuando se le acabe el rebaño para ofrecer los sacrificios? ¿Qué va a pasar con sus vidas? Estamos cayendo en esa facilidad de los israelitas. Estamos menospreciando el sacrificio que hizo Cristo y la gracia del Señor. Porque queremos las cosas a nuestra manera. Muchas veces queremos la ley para nuestras vidas y la gracia cuando nos conviene. El facilismo. Dice el Señor, cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Guarda tu pie en la Reina Valera y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Por qué debemos acercarnos más para oír la palabra de Dios? Porque como les digo, los israelitas llegaban simplemente a colocar allá su cordero, que se hiciera el sacrificio y listo. Pero no escuchaban la palabra de Dios, no querían escuchar la palabra de Dios. Y un ejemplo claro de esto lo dice la palabra con Saúl. Y quiero que vayamos ahora mismo a 1 Samuel 15. Vamos a ver 3 casos de la Biblia donde el Señor nos va a hablar. Amén. Primera de Samuel, capítulo 15. Voy a leer a partes del capítulo para que me sigan. Dice el versículo 1, cierto día Samuel le dijo a Saúl, fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor, le dice Samuel a Saúl. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalec por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Versículo 3. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Escuche lo que dice el Señor a Saúl. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Claro lo que le dice Samuel a Saúl. Y le hace una advertencia antes. Ahora escucha el mensaje del Señor. Escucha el mensaje del Señor. Versículo 7 dice, luego Saúl mató a los amalecitas. Wow, cumplió con lo que dijo el Señor. Desde Ávila hasta llegar a Sur, al oriente de Egipto. Versículo 8, capturó a Agag. ¿Dónde dice? Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Versículo 8 dice, capturó a Agag, el rey amalecita, pero destruyó por completo
a todos los demás. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Se le da una instrucción a Saúl. Claramente se le dice lo que tiene que hacer. ¿Creen que lo hizo bien? Bueno, dice que capturó a Agag, pero destruyó por completo a todos los demás. Por completo a todos los demás. ¿Pero qué pasó con Agag? Vamos al versículo 22 del mismo capítulo 15. Después de que Saúl cumple a medias lo que el Señor le encomendó, Saúl vuelve. Ya sabemos que él le dice, espéreme, que yo llego a los 7 días. Pero no me voy a hacer énfasis en eso, sino en la respuesta de Saúl. Dice el versículo 22, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, escucha, le dice a Saúl, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Muchas veces leemos este pasaje por encima. Decimos, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Decimos, sacrificio no quiero, sino obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio. ¿Pero obediencia a qué? ¿Obediencia a qué? ¿Qué dice la palabra? A escuchar su voz. A que obedezcas a su voz. ¿Y qué nos dice Eclesiastés? ¿Qué dice? Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es nuestra actitud cuando llegamos a la casa de Dios? ¿Venimos realmente a escuchar la palabra de Dios o a presentar sacrificios necios? ¿Venimos realmente a escuchar, a oír la palabra de Dios o a ofrecer sacrificio de los necios? Pero ustedes dirán, ¿cómo así que el sacrificio de los necios? ¿Qué es sacrificio de los necios para nosotros hoy en día? El sacrificio de los necios es una advertencia a las personas que hoy en día piensan que pueden engañar a Dios de maneras parecidas y que piensan que pueden pasar por alto las leyes puestas por Dios. ¿Cómo así? Muchas veces nosotros pretendemos engañar a Dios y somos necios porque Dios lo sabe todo, amén. Pero consciente o inconscientemente, muchos cristianos hoy en día no obedecen a Dios, pero piensan que por venir a la iglesia todos los días están bien. Muchos no obedecen la voz de Dios, pero como estoy en un ministerio, estoy bien. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios, pero como doy los diezmos fijos, estoy tranquilo. Muchas veces no escucho la voz de Dios, pero como me la paso en la iglesia y me ofrezco para lo que necesiten, estoy bien con Dios. Hermano, déjeme decirle que estamos engañados. Y eso se puede convertir en un sacrificio necio para nuestras vidas. Y lo peor, volvamos a Eclesiastés, por favor. El que presenta, versículo 1, parte B, el que presenta ofrendas a Dios sin pensar, hace mal. ¿Realmente nuestras vidas están obedeciendo a Dios? ¿Realmente yo vengo a escuchar la voz de Dios? ¿O vengo a hablar cosas que no tienen nada que ver con Dios? ¿Cómo paso mi tiempo en la casa de Dios? ¿Vengo a escuchar atentamente lo que Dios tiene para hablarme? O como muchas veces decimos, a mirar de qué color es la pared, a mirar si las sillas son cómodas, a mirar si tengo espacio para moverme mejor, a mirar si de pronto no quedo muy incómodo en la silla.
a mirar si está haciendo frío o calor? ¿O realmente estoy enfocado en lo que es? Sabiendo que la vida no tiene sentido, que hay maldad sobre esta tierra, que los que están en sí Cristo están perdidos, y nosotros que lo tenemos, no prestamos atención a lo verdadero. Por eso les preguntaba yo al inicio, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen con la nueva casa? ¿Será más grande que esta? ¿Estaremos más cómodos? ¿Tendremos más espacio para correr? ¿Las sillas serán más cómodas? ¿O realmente estoy pensando en lo importante? ¿En qué quiere el Señor para mi vida? ¿En qué quiere el Señor en mi vida como cristiano? Amén. Versículo 2 dice, no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar los asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Nuevamente el Señor nos dice, no hagas promesas a las ligeras, no te precipites, ni con los labios, ni con el pensamiento. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho promesa a Dios? ¿Cuántos han hecho promesa a Dios? Pregunto. Levanten la mano los que han hecho promesa a Dios. A tomar la foto. ¿Cuántos han cumplido? Tremendo, hermano. Dice, no hagas promesas a la ligera, no te precipites, ni siquiera con el pensamiento. Pero en momentos de necesidad, lo que se nos ocurre primero es, Dios, si tú me salvas de esta, yo voy a hacer esto. Si tú me ayudas en esto, yo voy a hacer esto. Pero que sean esas promesas que no sean tan ligeras como lo vi en una película la otra vez, mala por cierto, que no me gustó para nada, de un sicario que se encomendaba a la Virgen para ir a matar a una persona. Wow, o sea, qué promesa. Virgencita, guárdame porque voy a ir a matar a una persona. Guárdame de qué, que no lo coja la policía o algo. Qué promesas tan absurdas, ¿cierto? Y lógicas. Pero también es importante ver lo precipitado de tomar esa decisión. Por eso el título, precauciones al acercarnos a Dios. Hay un ejemplo también, y los que estamos en el Instituto Bíblico lo conocemos, está en Jueces, Jefté, ¿lo conocen? La promesa que hizo Jefté, una promesa apresurada y sin necesidad. Para los que no la conocen, Jefté fue un juez que Dios levantó en la época de Israel cuando estaban oprimidos y en esa época por los amonitas. Y Dios había liberado muchas veces a Israel. Pero el sacrificio, la promesa que hace este hombre, dice, Señor, si tú me das la victoria sobre los amonitas, yo voy a ofrecer a la primera persona que salga de mi casa en sacrificio a ti. Primer error. Dios no está pidiendo sacrificios humanos. Y Él dice, si me das la victoria sobre los amonitas, yo te voy a ofrecer en sacrificio la primera persona que salga de mi casa. El Señor da la victoria, pero no por esa promesa, que quede bien claro, porque no salen a ofrecer a sus hijos. El Señor le da la victoria y cuando Jefté llega a su casa, quien recibe a Jefté es su hija y sale cantando, alegre por la llegada de su padre. Imagínese la cara de Jefté. ¿Qué hice? ¿Quién me mandó a hacer esa promesa? Promesa difícil. Y de acuerdo a la palabra la cumplió.
ofreció en sacrificio a su propia hija. Algo que Dios detesta. Pero que Él lo hizo por una promesa apresurada, por una promesa a la ligera. ¿Y cuántos de nosotros hemos hecho promesas a Dios y no las hemos cumplido? Ya muchos levantaron la mano y diciendo que no la han cumplido. Y ahí está el problema, hermanos. Porque es que la promesa no se la estamos haciendo a cualquier persona. La promesa se la estamos haciendo al Creador, al Dios Todopoderoso, al Dios que no puede ser burlado, al Dios justo, al Dios santo. ¿Y cómo lo estamos tratando? Bueno, esta no la cumplí, la otra sí. Ojo, hermanos. Por eso el Señor nos dice que guardemos nuestro pie, de cómo estamos andando y cómo estamos caminando, cuál es nuestra conducta delante de Dios. ¿Cuál era la conducta de Jefté delante de Dios? ¿Será que estaba bien con Dios pensando en ofrecer sacrificios humanos? Porque en esa época el pueblo de Israel estaba perdido, en pura idolatría. Y hemos estudiado mucho ese tema aquí nosotros. Pero idolatría no solamente es postrarnos ante los santos. Idolatría puede ser cada uno de nosotros mismos. Porque amamos más nuestro cuerpo que a Dios. Amamos más nuestra vida que a Dios. Amamos más nuestros hijos que a Dios. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Jefté prometió sacrificio humano que no le agradaba a Dios. Parte B del versículo 2. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Después de todo, de que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, no significa un distanciamiento. Significa la grandeza del Señor, como les decía. Nosotros somos simples mortales aquí en la tierra, pero el Señor es el Todopoderoso. Él es nuestro Creador, nuestro Salvador. Pero ¿cómo estamos viniendo nosotros a adorar al Señor? ¿Cómo estamos viniéndonos a presentar delante de Él? ¿Venimos por cumplir un requisito? ¿Venimos porque no tengo nada que hacer en la casa? Por eso les preguntaba al inicio, ¿cuál es tu actitud al venir al Señor? Realmente pregúntense en esto. Deseo y anhelo cada jueves para presentarme delante del Señor. Deseo y anhelo cada domingo para ir y presentarme delante del Señor a ofrecer un sacrificio vivo, porque ya no necesitamos de llevar becerros, necesitamos de llevar nuestro propio cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cuánto realmente anhelamos eso? ¿Cuánto realmente decimos, Señor, no puedo vivir sin ti? No puedo vivir si tú no estás conmigo. ¿O es un cliché? ¿O es una canción más? ¿O ya es costumbre en nuestras vidas? Dios es el creador del cielo. Nosotros somos simples mortales. Y ya sabemos cómo son nuestras obras delante de Él. Como trapos de inmundicia. Somos como langostas, como grillos pequeños delante de Él. ¿Quiénes somos nosotros para presentarnos delante de Él? Somos privilegiados cuando podemos acercarnos a Él sin ser destruidos, hermanos. Somos privilegiados cuando podemos entrar al lugar santísimo sin ser destruidos. Pero no valoramos eso y tratamos a Dios como algo insignificante. Tratamos a Dios como algo más en nuestras vidas, no como el único en nuestras vidas. Y nos la pasamos prometiendo y prometiendo y prometiendo. El Señor no puede ser burlado. Y la palabra especifica lo que es un voto delante del Señor y el compromiso de cumplirlo. Ahora vamos a ver más adelante esa parte.
parte B del versículo 2 dice, después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Esto lo vemos en Mateo, que no debemos usar ¿qué? Vanas repeticiones, ni parlotear, ni estar diciendo y diciendo ahí cosas que ni siquiera entendemos. De tanto que hablamos, nos enredamos y no tiene sentido lo que estamos diciendo. El Señor nos manda a guardar silencio delante de Él. Ahora es que, diga, no, ya dijeron que no hay que hablar ni orar, porque somos así, hermanos. Ya dijeron que no hay que orar. Versículo 3 dice, demasiada actividad trae pesadillas, demasiadas palabras te hacen necio. ¿Qué sacamos nosotros con preocuparnos? Muchas preocupaciones en nuestras vidas ni siquiera nos dejan dormir. Nos preocupamos por el trabajo, por el estudio, porque no hay para comer en la casa, porque no tengo para pagar el arriendo. ¿Y qué sacamos con eso? Simplemente no poder dormir. Y por mucho hablar, decimos tonterías. Hay un refrán que dice que el que poco habla, poco yerra, algo así. Pero nos pasamos hablando y hablando y hablando y hablando cosas sin sentido. Hablamos y hablamos y hablamos cosas sin sentido. ¿Por qué? Porque ¿cómo está nuestro caminar con Dios? ¿Por qué? Porque ¿qué estamos ofreciendo a Dios? ¿Por qué? Porque ¿dónde está nuestra devoción a Dios? Porque si somos cristianos, si somos nacidos de nuevo, hermano, ¿qué vamos a hablar nosotros? ¿Palabra de Dios? Vamos a ser juzgados por cada palabra necia que salga de nuestra boca. ¿Sabían eso? Daremos a Dios cuenta de todo lo que nosotros hemos hablado. ¿Y qué es lo que nosotros hablamos? ¿Necedades? ¿O cosas que realmente agraden al Señor? ¿Qué es nuestro hablar diario? El pastor decía que a mí me gusta hablar mucho de evangelismo y gloria a Dios por eso. Pero ¿cuántos le compartimos a alguien esta semana el evangelio? A una persona que no conozcamos. ¿Cuántos estamos cumpliendo la gran comisión? ¿Cuánto estamos agradando a Dios con lo que decimos, con lo que hablamos? De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Pero si en mi boca solo hay novelas, deportes, películas, ¿y Dios? El que es de Dios, las cosas de Dios busca. El que es de Dios anhela estar delante de Dios. El que es nacido de nuevo anhela estar en la presencia del Señor. No tenemos que estar llamando a obligar a nadie para que venga a un servicio. No tenemos que estar forzando a nadie para que alabe al Señor. El que es de Dios anhela alabar a Dios. El que ha nacido de nuevo desea estar en la presencia de Dios a cada momento. Pero el que no le interesa, hermano. Y muchos de nosotros estamos volviendo nuestras visitas a los lugares aquí como sacrificio de necedad. Muchos de nosotros aquí estamos siendo necios y estamos presentando sacrificios de necedad. Y Dios va a tomar en cuenta eso, porque Dios no puede ser burlado. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios soberano. Ese cuentico de que, aquí ya lo hemos dicho varias veces, que en Barranquilla es famoso de que el man está vivo, esa confianza no es con el Señor. Dios es Dios santo, 3 veces santo, 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 diferente. Y Dios no tiene favoritos. Dios merece toda reverencia y todo respeto en todo momento y en todo lugar.
y más si estamos como congregación presentando un sacrificio delante de Él en esta noche, un sacrificio de obediencia, un sacrificio donde venimos a adorarlo a Él. No se trata de que nosotros estemos cómodos, no se trata de que nosotros estemos contentos, se trata de que Cristo sea glorificado con cada una de nuestras acciones, hermanos. Amén. Amén. Versículo 4, este es el segundo punto. Nos encarga el Señor a tener mucha precaución al prometer solemnemente a Dios alguna cosa. Dice el versículo 4, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Amén. Esta palabra está claramente, no lo busquen, voy a leerla yo, en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 21 dice, y los israelitas lo tenían muy presente: cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que le prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora, o serás culpable de pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacerse un voto, pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. Amén. Volviendo al versículo 4. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho promesas necias? Yo he escuchado de personas que estaban sin empleo y decían: Señor, si tú me das el trabajo, el primer sueldo te lo doy a ti. Y oraban. Y el Señor les daba el trabajo. El día de la quincena se les perdía, se les iba a la mente. Necios. Promesas sin cumplir que se pueden convertir en pecado para nuestras vidas. Señor, este año casi no he leído la palabra. El otro año, a partir del 1 de enero, voy a coger el papelito donde está el orden para leer la Biblia en un año. Este año sí es. Pasa otro año y ni media Biblia, hermanos. Promesas necias sin cumplir. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. En la Biblia también Dios muestra a una mujer, y lo veíamos el jueves pasado en la predicación de Gerson, de Ana, esa mujer que no podía tener hijos, pero oró fervientemente a Dios. Derramó su corazón delante de la presencia del Señor, dice la palabra, y clamó pidiendo un hijo, e hizo una promesa: si me das un hijo, yo te lo entrego. Ustedes saben, bueno, las que son madres o las mujeres que anhelan tener hijos, si el Señor les da un hijo y les dice: yo te lo voy a dar, pero tienes que entregármelo. ¿Ustedes saben lo duro que es eso? Si nomás les duele cuando mandan al niño al jardín, ¿cómo será entregarlo? Pero ella lo prometió delante del Señor, y el Señor cumplió su promesa y le dio un hijo. Y lo maravilloso fue que Ana cumplió lo que había prometido, y el Señor la bendijo y le dio más hijos. También quiero que veamos a Jonás. El profeta Jonás, he sido muy ministrado por ese profeta, bastante, hermanos. Jonás
Dios le dijo algo: levántate y ve a Nínive y predica el juicio contra esa ciudad. Jonás no quiso al principio y le dio la espalda a Dios y se fue tranquilo. Y muchos conocemos la historia, pero quiero enfocarme en lo que pasa cuando él está dentro del pez. ¿Qué cree que Jonás pensó cuando cayó al mar y lo botaron los marineros? Y empieza a sufrir. Ay, Señor, ¿es en serio? ¿Qué vas a hacer conmigo, Señor? No sé qué pudo haber dicho, la palabra no lo relata. Pero me imagino: Señor, sálvame, ayúdame, no sé, sácame de esta, y voy y predico, y voy y hago lo que tú me has dicho. ¿Cuántas promesas que él había dicho de pronto no se le pasaron por su mente? Y hemos visto casos que personas que se están muriendo y prometen todo. Si me sacas de esta, voy a hacer esto. Si me sacas de esta, voy a hacer lo otro. Pero como humanos que somos, siempre se nos olvidan las cosas. Jonás, después de que está en la boca del pez, ora al Señor. Voy a permitirme leer, si quiere acompáñenme a Jonás, por favor. Jonás capítulo 2, versículo 7. ¿Lo tienen? Jonás capítulo 2, versículo 7 dice Jonás: cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Versículo 9. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Amén. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. El hombre está perdido. ¿Quién estaría feliz dentro de un pez? No crean que él estaba ya arrodilladito y sentadito orando con su Biblia al lado. Estaba en dificultades. Estaba pasando dificultades. Y clamó al Señor. Y es lo que hacemos nosotros cuando estamos en dificultades y en pruebas. Ahí sí buscamos al Señor. Ahí sí nos acordamos que hay un Dios. Cuando estamos bien, apuradamente oramos al Señor. Pero cuando estamos mal se nos incrementa la oración. Qué coincidencia, ¿no? Cuando estamos pasando por tribulaciones, todas las mañanas vamos a orar, vamos a buscar del Señor. Pero estamos bien y nos relajamos. El Señor obró en la vida de Jonás, en esa rebeldía y esa desobediencia que él tuvo al inicio, cuando el Señor lo mandó a hacer esa misión. Él recapacita y reconoce su estado y dice: pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza. Muchas veces, hermanos, y el Señor me inquieta a decir esto, ofrecemos sacrificios necios con la alabanza. Porque esa canción nos gusta y me sé la letra y la cantamos con devoción y con fervor y sobresale la voz en medio de la congregación. ¿Pero es una promesa más? ¿O realmente lo vivo? Jonás dijo: te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas. El Señor hace como quiere, hermanos. Y es importante que como hijos de Dios obedezcamos al Señor. Versículo 5, con el versículo que empecé. Es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Y más cuando son para el Señor.
de igual manera aplica para nuestras vidas. Y muchas veces, y yo le he pedido perdón al Señor porque inconscientemente a veces uno se compromete y no puede cumplir los compromisos. Lo importante es reconocer delante del Señor ese pecado. Pero que nuestra vida no se convierta en puras promesas falsas. Que nuestra vida no se convierta en estar diciendo voy a hacer esto y no lo hago, porque es necedad y porque puede ser pecado delante del Señor. Porque yo le puedo hacer una promesa a un hermano, listo, se la incumplo, ok. Quedo mal delante del Señor. Y estoy ofendiendo a mi hermano al no cumplir esa promesa. Pero cuando se la hago a Dios, ¿qué pasa con mi vida? Dios no es un ser humano como nosotros. Dios es el creador de nuestras vidas. Por eso, hermanos, es mejor no prometer y no prometer y no cumplir. Versículo 6 dice, no dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizá destruya todo lo que has logrado. Ese es el famoso arrepentimiento de la promesa. ¿Para qué dije eso? Yo ahora no puedo hacerlo. Y después llegamos con excusas delante del Señor. Señor, no, perdóname, no tomes en cuenta eso. No sé en qué estaba pensando. Hermanos, por eso no debemos apresurarnos. Debemos ser tardos para hablar. Tardos para hablar. Debemos pensar las cosas antes de decirlas. No hacer promesas a la ligera y más delante del Señor. Porque muchas veces lo que decimos nos hace pecar, como dice la palabra. Porque cuando decimos hablar, empezamos a hablar y hablar, y entre más hablamos y hablamos, acarreamos juicio para nosotros. Con nuestras palabras, con lo que decimos y no hacemos. La palabra nos enseña que nuestro sí debe ser un sí y nuestro no, no. Que cumplamos lo que prometemos. Que realmente no nos demoremos en cumplir esa promesa que le hemos hecho a Dios. ¿Por qué? Porque esa actitud, cuando sacamos excusas delante de Dios, hace enojar a Dios. Y eso es lo que no magnificamos nosotros, hermano. Realmente no entendemos quién es Dios. O la pregunta es, ¿conocemos a Dios? Si conociéramos a Dios, yo creo que dejaríamos de hacer promesas. Porque sabemos que Dios es bueno, amén, que Dios es amor, pero Él también castiga. Y lo compartía con mi esposa anoche, le compartía el libro de Nahum que leí, de cómo Dios quiere vengarse, quiere desatar su ira sobre la humanidad. Él está airado contra el pecador. Todos los días, dice la palabra. Pero en medio de esa ira, de ese enojo del Señor, Él dice que los que confían en Él pueden estar tranquilos. Y esa es la esperanza para nosotros, para los que hemos nacido de nuevos. Esa promesa es para los que son hijos de Dios. Porque desafortunadamente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y no todo el que le dice Señor a Dios, realmente es el Señor de su vida. Se convierte en un sacrificio necio delante de Él. Versículo 7. Hablar no cuesta nada. Es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Hablar no cuesta nada. ¿Nos cobran por hablar, hermanos? Nada, ¿cierto? Y hablamos, pero necedades y necedades. Es como soñar despierto y tantas otras actividades inútiles. Tú, en cambio, teme a Dios. Sé reverente con Dios. Adora realmente
al Señor. Reconoce al Señor en todo. Más que hablar, lo que el Señor quiere es que oigamos su palabra. Que cuando entremos en la casa de Dios, abramos nuestros oídos y cerremos la boca. Que cuando prometamos a Dios algo, no tardemos en cumplirla. Porque a Dios no le agradan los necios. Hermanos, es una oportunidad más para meditar en nuestras vidas, para saber cómo estamos llevando nuestra vida delante de Dios, cómo están siendo nuestros pasos al caminar con Dios. ¿Realmente estoy honrando al Señor con mi vida? ¿Realmente estoy cuidando mi conducta? ¿Realmente estoy haciendo las cosas como a Dios le agradan? ¿O simplemente estoy hablando por hablar? Que nuestro pensamiento sea siempre en el Señor y que reconozcamos que cada vez que nos congregamos es para glorificar al Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nos habla, Señor. Ayúdanos, Dios, para que podamos presentar